Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en nuestros estudios a Claude Keichmann, corresponsal en 1968 del periódico vespertino francés Le Monde en México. Bienvenida a nuestros estudios, Claude Muchas Keichmann. gracias y buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. México conmemora este mes de octubre los 50 años de la matanza de Tlatelolco, una referencia a la noche del 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno mexicano decidió terminar de manera brutal con la protesta estudiantil que reclamaba reformas democráticas en ese país. Claude Keichmann, usted llegó pocos días antes de esa masacre a México. ¿Cuál era el ambiente que se vivía en aquel entonces, 50 años exactamente? Yo llegué en el mes de junio y poco a poco este movimiento estudiantil, y particularmente estudiantil, empezó y tomó fuerza con la represión que empezó bastante rápidamente, porque fue un movimiento que empezó en México y que se quedó más mayoritariamente en la capital, pero poco a poco fue muy fuerte. Y yo me recuerdo de algunas manifestaciones en la Reforma, donde había como 500,000 de personas de todos los orígenes sociales, de medios, más que todo la media burguesía y los estudiantes. Efectivamente, el movimiento empieza a finales del mes de julio de 1968, rápidamente se extiende a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, sí, y va creciendo y desarrollándose como un movimiento de protesta en otros centros educativos por esta represión. El 2 de octubre sí, tiene lugar esta manifestación donde precisamente el ejército mexicano ataca a los estudiantes. Usted es una de las testigos, de los pocos testigos de la prensa internacional que estuvo presente ahí. ¿Qué es lo que recuerda de esa tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, Claude? Yo me recuerdo la violencia, más que todo. Yo pienso que yo escribí en mi artículo que fue un masacre. Y estaba como una atmósfera de guerra, porque yo llegué así al fin de la tarde a una reunión del comité de huelga que reclamaba el respeto de las constituciones, de las instituciones. Y en este lugar, Plaza de las Tres Culturas, había hombres, mujeres, niños, estudiantes seguro, y en este lugar que es las Tres Culturas, porque hay una iglesia, una pirámide y un inmueble, claro, una de la época edificio, colonial, la época sí, azteca y la época moderna, podríamos decir. Chihuahua. En el edificio Y Chihuahua. entonces era como un piège. Una trampa. Una trampa. Pero nos quedamos así, empezaron los estudiantes, el comité de huelga, a hablar y después de un momento nos vimos un helicóptero en el cielo, tanques que iban entrando a la plaza. Y también había hombres con guantes blancos que hicieron señales. No sé. Los hombres del llamado Batallón Olimpia, precisamente. Usted, después de la represión que realiza el ejército, usted escribió precisamente un artículo que lleva por título, fue publicado por Le Monde el día 4 de octubre, que lleva por título "Las Fuerzas Armadas abrieron deliberadamente fuego sobre los manifestantes de México". Un artículo, un título muy preciso. Y escribió usted en ese momento: "Es una masacre, no hay otra palabra para describir lo que sucedió durante el mitin organizado por el Consejo Nacional de Huelga en la Plaza de las Tres Culturas". Una visión muy distinta de lo que decía en aquel entonces la prensa mexicana y que publicó usted posteriormente en este libro de recuerdos de la Ciudad de México, México, el PAN y los Juegos Olímpicos.
¿Cómo se da esta situación? ¿Usted cómo logra salir de la Plaza de las Tres Culturas usted? Fue un tiempo muy difícil porque al principio la gente no entendió cuando se tiró de todas partes. Había tiros. Después se trataban de esconderse, o a menos de esconderse y todo entre los fosos de las pirámides. Sí, en la pirámide, y saltaron de 3 metros para esconderse más. Y vinieron policías y soldados que nos pusieron en una iglesia más tarde pero había tiros a las 8 que durante 1 hora más o menos se calmó y después empezaron de nuevo. Y entonces fuimos en un convento. En el convento. El convento de Tlatelolco, que estaba al lado. En el convento de Tlatelolco. Y allá no se sabía lo que iban a hacer de nosotros. Y la gente estaba aterrorizada. Claude Caigeman, ¿cómo recibe el periódico, la redacción del periódico Le Monde aquí en Francia, estos artículos que usted estuvo enviando? ¿Hubo sorpresa de la dirección? ¿Le creyeron? ¿Se sorprendieron? ¿Cuál fue la reacción de la dirección del periódico Le Monde aquí en Francia a sus artículos? Fue muy buena, porque yo era más o menos la sola periodista que está. Había Oriana Faracci también. Italiana. Pero yo y mi artículo produjo, yo pienso, una impresión bastante fuerte. Sí, lo recibieron muy bien. Al contrario de lo que pasó en México, donde no se dijo nada de la matanza y declararon que no dijeron nada de los muertos, porque hubieron 400 muertos. No se sabe exactamente de víctimas, el número de los heridos o de los muertos, pero fue realmente, como usted lo dice, un masacre. Y la prensa mexicana no dijo mucho, dijo que los estudiantes habían contestado y afrontaron a los militares o no sé qué. Era la culpa de los estudiantes, efectivamente. De los estudiantes y del público, de la gente que está allá. Pero no la culpa de los militares o de los granaderos que estaban allá. Hay que recordar que la mayoría, efectivamente, de la prensa mexicana tituló al día siguiente de la masacre del 2 de octubre con títulos que decían: fue una escaramuza, los estudiantes atacaron al ejército. Nunca se hablaba precisamente, o se dio muy poca información a propósito de los muertos. No. Claude Caigeman. Enterramientos, desenterramientos, nada los de... entierros, claro. Sí. Una pregunta. ¿El gobierno mexicano, después del 2 de octubre, la contacta usted, no la contacta? No sé, ¿nunca tuvo presiones del gobierno mexicano? No, durante el tiempo que yo me quedé y donde yo continué a escribir, nunca me contactaron. Pero después, cuando 1 año más tarde quiso regresar a México, no me dieron pasaporte o permiso de entrar. Y yo entré clandestinamente 1 año a este momento. Hay que recordar que precisamente esto se produce días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 1968. Era la primera vez que un gobierno, que un país de América Latina realizaba estos Juegos Olímpicos, y simplemente para recordar algunos de los puntos, de los 6 puntos que reivindicaban los estudiantes, estaba notablemente la liberación de todos los presos políticos mexicanos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, sí, que llevaba a la gente a la cárcel, entre otras medidas. Una pregunta, Claude. Una vez que sucede esto, ¿usted tuvo posibilidad de regresar ya después, años después, a México? ¿Qué es lo que guarda más de memoria, en su memoria, de lo que vivió en 1968 en la Ciudad de México? Todo este movimiento que me pareció, porque yo estaba en París en mayo, diferente de París, que era no tan lúdico, pero era una lucha
por defender la democracia y reclamar, como usted lo dijo, a la fin del artículo 145, que permitió de poner personas en la cárcel y que era como un obstáculo a la libertad de prensa o la libertad de pensar o de reaccionar a la autoridad, no la autoridad, no la dictadura, pero la dureza del gobierno y la intransigencia del gobierno. Y una cosa que es muy importante, y usted lo hacía referencia, todavía hoy, 50 años después, no se conoce el número exacto de muertos. Permítame citar algunos datos. Recientemente, oficialmente se reconocen hoy 78 muertos, 31 desaparecidos y 1.786 heridos. Esto según las cifras más recientes, publicada precisamente actualmente en este inicio del mes de octubre por el semanal Proceso, con todos los datos que se han podido recabar a este respecto. Claude Keichmann, ¿qué es lo que piensa que pudo haber de similitud precisamente en ese movimiento 68 francés y lo que había en México como tal? ¿Hay alguna confluencia o no hay nada que se les parezca? Sí, yo pienso que era el espíritu del tiempo que se pasó también en América, en los Estados Unidos, una manera de reclamar una evolución de la sociedad, más de democracia, más de libertad, más de respeto, y también no tan como en París, una cuestión de civilización, porque México era no era en las mismas condiciones que en Francia, pero más democracia y respeto de los derechos humanos. Eso yo pienso que era una similitud. Tema sobre el cual finalmente, fuerza de diversas situaciones, ha ido avanzando en México. Claude Keichmann, estamos llegando ya al final de esta escala en París. 50 años pasan muy rápidamente, ha evolucionado la situación en México y no nos queda más que agradecerle a usted, quien fuera corresponsal en 1968 en la Ciudad de México y en México del periódico francés Le Monde, su presencia en nuestros estudios aquí en Escala en París. A ustedes, estimado público, les damos gracias por su asistencia y les damos una nueva cita aquí la próxima semana en Escala en París.